Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Abdelaziz Zúñiga y soy una persona promotora cultural de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a contar o les voy a hablar de una idea que ha estado rondando mi cabeza durante algún tiempo ya, y es justo la posibilidad de leer algo más que sea un libro. Y de hecho, pensé que era importante aprender a leer nuestro espacio, nuestra casa, nuestro departamento, nuestra habitación. Y justo a partir de esto empecé a buscar algunos textos, bueno, si alguien había escrito en realidad sobre su casa. Y bueno, hay muchísimas personas que han escrito sobre su casa, sobre sus recámaras, sobre ver justo desde su casa a través de la ventana. Y me pareció interesante pensar cómo es que empezaron a desarrollar estos escritos. Para hacerlos, primero tuvieron que entender cómo habitar su espacio, cómo vivir dentro de su casa y con quienes además están viviendo. En esta ocasión les voy a leer un poema de Antonio del Toro que se llama La costumbre del oculto, que pueden encontrar en un libro que se llama 54 poemas sobre la casa, que pueden encontrar en la Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de México, cuya dirección es bpo.cep.gov.mx. La costumbre del oculto, a Alejandro Rossi. En cada casa debe haber por lo menos un espacio cerrado. La quinta esencia de las casas no está en su centro, en el espacio abierto a las miradas, sino en el fondo, debajo, arriba, en un lugar siempre difícil y poco frecuentado. Me gustan las covachas, los desvanes, las cambras, los sótanos e incluso los cuartos traseros. Me gustan no para entrar como Pedro por su casa, sino para saber los desconocidos. En su existencia se cifra la salud de toda casa. Son sus glándulas y su metabolismo. Siempre he sospechado de esas gentes que se abren de puertas y se enseñan como si fueran guías de su propio museo. Un alma fina, delicada, lo mismo que un destripador o un alquimista, debe guardar algún secreto. Aún hoy, que estoy en decadencia y vivo en un departamento, mantengo la costumbre del oculto. En la recámara del fondo, entre periódicos, fotografías, ropa usada, persevera el secreto. En esa habitación entro una o dos veces al año, abro la puerta y saco una caja de cartón o una corbata. Antonio del Toro tiene un lugar secreto para guardar esas cosas que no quiere que nadie más sepa. ¿Tú tienes en tu casa o en tu departamento o en tu habitación algún lugar secreto? No se lo digas a nadie, pero tengamos esa idea en mente para lo que sigue. Vamos a aprender a leer nuestro espacio. Utilizaremos lápiz y papel. La idea es dibujar los objetos que veas en tu casa, recórtalos. También es importante que hagamos personajes que van a habitar este espacio. También recórtalos. Después necesitamos hacer un mapa de nuestra casa. Es muy importante que pongas las habitaciones que encuentres. Listo, ya tenemos dibujada nuestra casa. Ya le pusimos los objetos, ya pusimos a las personas que viven aquí. Y esto justo nos va a ayudar para entender cómo leemos nuestro espacio, cómo nos comportamos aquí, qué cosas hacemos, qué historias pasan aquí adentro, que eso es muy importante y sobre todo en este momento pues vamos a descubrir un montón de historias. Mi casa se compone de una cocina, una recámara, un baño, una sala y un comedor. Y en realidad le puse divisiones solamente para que se pudieran ver las, digamos como los grandes cuartos. Pero en realidad mi sala y mi cocina, mi comedor, están prácticamente en el mismo espacio. Recuerdo que hace muchos años vivía en casa de mi abuelita, en su departamento, y vivíamos varias personas ahí. Es por esta razón que yo no podía ocupar, había tres recámaras, y yo no podía ocupar las tres recámaras. Entonces yo me iba a dormir a la sala. Y en la sala también dormía uno de mis tíos, que bueno, en este momento no tenemos un tío, pero vamos a poner al ratoncito. Entonces los dos dormíamos aquí. Mis abuelitos dormían en la recámara, en las recámaras, teníamos otra prima, etc. Y justo lo interesante era que pues yo no podía quedarme dormido muchísimo más tiempo en la sala, porque la gente necesitaba sentarse, utilizarla para ver la televisión, hacer otras cosas. Entonces yo muy temprano tenía que pararme, doblar todas mis cobijas y dejar todo listo para que los demás pudieran ocupar el espacio. Entonces eso suele pasar. De repente los cuartos que están hechos para dormir
como por ejemplo nuestra recámara, pues a veces, como hay tantas personas en nuestra casa, tenemos que empezar a desplazarnos en otros espacios. Por ejemplo, yo hacía mucho mi tarea en el comedor, entonces aquí me sentaba y empezaba a hacer toda la tarea que necesitaba hacer, y al final, cuando era la hora de la comida, de la cena o el desayuno, tenía que quitar todas mis cosas y obviamente interrumpía mi tarea, pero los demás tenían que comer. Y era el único sitio donde podían comer. Esto se los cuento porque es muy importante empezar a entender cómo ocupamos nuestro espacio. ¿Qué pasaría si de repente la sala se convirtiera en el cuarto? ¿Qué pasaría si el sillón lo lleváramos a la recámara y la cama la pusiéramos en la sala? ¿En qué se convertiría la sala? ¿Seguiría siendo una sala o se convertiría en una recámara? Pero además la recámara pues está junto a la cocina, al comedor. ¿Qué pasaría si de repente mudáramos la taza de baño al comedor y viceversa? La mesa se queda en la taza del baño, en el baño. ¿Qué estaría pasando? ¿Realmente sería esto funcional? ¿Qué es lo que define a estos espacios? Una de las cosas que es interesante ver aquí es que cada uno de estos objetos le da un significado al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que justo los objetos que nosotros vemos en el espacio también empiezan a decir en qué tipo de espacio estamos. Por ejemplo, una estufa, un refrigerador, un lavaplatos, una alacena y una mesa para preparar comida. Obviamente serían parte de una cocina. Pero ¿qué tal si la estufa justo la pasáramos a la recámara y de repente el sofá lo pusiéramos en la cocina? ¿Dónde cocinarían ustedes? Ya que entendimos esta parte, que los objetos definen cuál es el espacio en el que nos encontramos, vamos a pensar ahora cuál es nuestro espacio favorito. Mi espacio favorito en este momento, por ejemplo, es mi recámara. Voy a colocar aquí. Mi recámara es mi espacio favorito porque en este momento ahí puedo recostarme, puedo sentarme a ver televisión incluso, porque mi televisión en este momento está en mi cuarto. Puedo ponerme a leer un buen libro, pero también en algún momento pues mi espacio favorito era el comedor, porque aquí me podía poner a hacer muchas cosas y además me podía poner a platicar con todas las personas de mi familia. Ahora, ¿con cuántas personas vives tú? Eso también es un tema muy importante porque eso implica también conocer cuántas personas van a habitar un espacio determinado. Por ejemplo, llegó un momento en mi casa en el que de repente éramos tantos ocupando el comedor que ya no cabíamos. Éramos demasiadas personas ahí. Y hasta que ya nos íbamos a dormir, pues cada uno ocupaba un espacio de nueva cuenta diferente. Quizá ella no dormía en la cocina. Otra pregunta sería, ¿en qué espacio de la casa se reúnen comúnmente? Por ejemplo, en mi casa, como les decía, todos nos reuníamos en la cocina, pero hay lugares y familias que se reúnen todos en la sala, quizá para leer un buen libro, quizá para ver la televisión, o simplemente para platicarse cómo estuvo el día. Otra pregunta que es muy importante para entender cuál es nuestro espacio es en qué lugar de la casa podemos estar solos. Esto es muy complicado. Hay casas de todos los tamaños, hay casas que son de miles de pisos, hay casas que solamente son justo como la mía de una sola planta, que son en realidad pues departamentos. Y aquí estar solo pues es bastante complicado. Entonces de repente pues yo me metí a mi recámara y era el espacio en el que podía estar solo. Pero ¿qué pasa cuando solo existe una recámara? ¿Realmente puedes estar solo en el departamento o sola? Y bueno, otra pregunta sería, ¿te gusta estar solo o te gustaría estar solo o sola? Como en el texto que leíamos hace rato, ¿te gustaría tener algún lugar para guardar un secreto? Nuestra casa también puede ser un buen libro. Solamente siéntate y disfruta las historias que suceden alrededor de cada uno de los espacios que componen tu casa. Cuéntanos cuál es tu espacio favorito. Cuéntanos si tienes un espacio secreto. Cuéntanos si tienes un espacio para ti solo o sola. Si quieres, puedes hacer un mapa como este, en donde puedes describir cada uno de los cuartos que tienes en tu casa y de los objetos que se encuentran ahí.
Cuando tengas esta información, puedes escribir una historia. Si quieres, puedes compartirnos esta historia en la caja de comentarios que está aquí abajo.